Recién el Apocalipsis nos presentaba la visión que queda justo en el medio de todo el libro, y para nosotros es de veras culminante. Es la contemplación de ese Hijo de Dios destinado a ser rey que gobernara las naciones también paganas, el mundo entero. Está por nacer. El dragón está expectante para poder devorar a la criatura en el mismo instante de su nacimiento. Y, según acabamos de leer, ese niño, que todos sabemos quién es, fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Ese verbo arrebatado, que en hebreo, en griego, en el texto original, dice con el verbo harpazo, que es algo así como un zarpazo, un arrebatar violento y que puede ser para robar y salir corriendo, pero también en estos casos es la liberación de ese Mesías. Como ya el Evangelio nos ha contado toda la vida privada y pública de Jesús, el Apocalipsis ya directamente del nacimiento pasa a su glorificación, al misterio de ese Cristo Señor que nosotros adoramos. Ese verbo harpazo aparece en el primer libro del Nuevo Testamento, así como lo hemos encontrado en el último, el Apocalipsis. Lo encontramos en el primero, que fue la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y ahí se lo aplica él a sí mismo y a nosotros. También nosotros vamos a ser arrebatados hacia Dios. Qué interesante este verbo que ni ustedes ni yo antes habíamos prestado atención. También aparece en la segunda de los Corintios, cuando San Pablo, aludiendo a las visiones del cielo que había tenido, dice que fue arrebatado al tercer cielo, no al cielo atmosférico donde están las nubes, no al cielo astronómico donde está el sol o la luna, al tercer cielo donde está Dios. Fue arrebatado, así. No sé si con un éxtasis que significaba que solo el espíritu fue, o también el cuerpo espiritual estuvo con su alma en esa contemplación donde tuvo un anticipo de cielo y oyó palabras tan inefables que no las puede contar. Ni siquiera nosotros las podríamos entender. ¡Qué bueno! En esa palabrita que hemos recién tomado como tema de esta misa, nos encontramos con un misterio muy lindo. Es San Pablo el que tiene interés en contarlo y lo recalca así en otros pasajes, aludiendo también a eso mismo. Él pondera que él no va a morir porque ya ha muerto con Cristo y ya ha resucitado en su bautismo, o sea, en su fe, en su justificación, ya está con vida nueva, con vida eterna, no tiene necesidad de morir ni por lo tanto tampoco de resucitar. Solamente le basta ser arrebatado hacia Dios y claro que también transformado plenamente. Transformado. Esa transformación que en nosotros comenzó
también desde que tenemos vida eterna, vida sobrenatural, vida divina, gracia santificante. Es decir que para nosotros que fuimos bautizados de niños, desde entonces ya tenemos vida eterna. Ya hemos muerto y resucitado con Cristo Jesús. De modo que ese tema de que tenemos vida eterna, San Pablo lo trata en diversos textos, pero no hace falta acudir a San Pablo. Jesús lo repite con insistencia. Los que creen en mí, los que comen mi carne, los que están conmigo, los que tienen el Espíritu Santo, tienen vida eterna. Vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Así que no importa que hayamos muerto físicamente y después esté nuestro cuerpo animal enterrado ahí, o si nos hayan incinerado, lo que sea, no tiene mucha importancia, porque lo que juega en el vocabulario cristiano es muerte y vida. Pero no esa que el mundo conoce y que siempre está hablando. No. Cuando decimos que la muerte es consecuencia del pecado, y cuando sabemos que la muerte es algo definitivo y fatal, terminante, por supuesto que no nos estamos refiriendo a esa muerte que dura un instante y que significa sencillamente que pasamos de esta vida terrenal, sufriente y miserable, a la vida verdadera, a la vida eterna. Porque al fin y al cabo ahora nuestra Madre Iglesia nos tiene en gestación. Estamos preparando nuestra verdadera vida. Esa verdadera vida que en el lenguaje eclesiástico comienza el dies natalis. El día de nuestra muerte es el día de nuestro nacimiento a la verdadera vida. Y por eso en la Iglesia celebramos a cada santo en su dies natalis. Si ese día de su muerte está libre del calendario, lo pone la Santa Sede en ese día. Si ese día está ocupado, bueno, le buscan otro semejante, pero se trata del dies natalis, el día de su verdadero nacimiento. Y en cuanto a la muerte que de veras es castigo del pecado, es solo la muerte eterna. Esa muerte física no es castigo del pecado. Todos los animales y todos los seres humanos, por su propia naturaleza biológica, tienen que nacer, crecer, multiplicarse y morir. Está dentro del mecanismo fisiológico. Así que no se trata de eso. Se trata de la verdadera muerte, de esa que sí es efecto del pecado. Esa muerte que es muerte eterna. En el lenguaje del Apocalipsis es la segunda muerte. La muerte verdadera, que significa sencillamente el infierno. En el lenguaje del Dante hay un letrero en la puerta del infierno. Olvídense, dejen aquí toda esperanza, porque sencillamente en el infierno no queda para esperar nada. Así que qué interesante esa enseñanza de San Pablo de que ya tenemos vida eterna. Y esa vida y ese cuerpo animal a imagen de Adán que teníamos desde nuestro nacimiento, porque primero fue la figura animal, pero después el hombre espiritual fue desarrollándose a la imagen de Cristo Jesús. Fuimos desarrollando nuestro cuerpo espiritual, ese que iba cada vez
desapegándose más de las cosas terrenas e iba pareciéndose cada vez más a Cristo Jesús. Qué lindo pensamiento. Y hemos ido comprobando en nuestras propias vidas y las de muchos cómo nos hemos ido espiritualizando, cómo el proceso de nuestra vida espiritual nos ha ido divinizando, endiosando ese cuerpo material, humano, carnal, que lo necesitamos para todos nuestros fenómenos biológicos durante nuestra vida terráquea, pero que no va a hacer falta en la vida del cielo. No vamos a tener ya necesidad de un estómago, de las uñas, los dientes, el pelo, montones de cosas que ya las habremos ido perdiendo quizás en esta vida, pero que no nos van a hacer falta después, no nos van a hacer falta. Pero eso sí, es indispensable para que seamos seres humanos contar con una dimensión corpórea y una dimensión espiritual. Somos animales racionales. No somos solo espíritu como los ángeles, ni somos solo carne como la vaca. Somos seres humanos corpóreos espirituales. Y por eso ese espíritu en nosotros, que ha seguido unido a nuestro cuerpo, ha ido espiritualizando nuestro cuerpo y ha ido haciendo entonces que lo bueno, lo especial de nosotros pueda ya ir gozando de Dios. Y precioso, si miramos nuestras propias experiencias, vamos a ver cómo de veras nuestro cuerpo puramente animal se va desmoronando. Y en cambio nuestro cuerpo espiritual se va fortificando, porque ese cuerpo animal ya lo hemos empezado a sepultar desde nuestros achaques y todo. Iban como desmoronando nuestra morada terrenal, pero entonces se iba también desarrollando nuestra mansión eterna. Así como la semilla. En un poroto, por ejemplo, el cotiledón, eso grande y visible de la semilla, simplemente está para nutrir el embrión. Pero cuando esa semilla se va pudriendo, ese embrión vigorizado, con verdadera vida nueva, puede llegar a surgir por arriba de la tierra y ya no nos importa más si el cotiledón se pudre. Ya cumplió su función, que es los restos, lo que quedó, las reliquias. En latín la palabra reliquia no quiere decir un objeto digno de culto. No, reliquia quiere decir los que sobran, lo que quedó, nada más. O sea, los restos. En los restos, mis restos, ya se los he donado a los gusanos. Pero dejé una clausulita por si acaso, y es que todo lo que pueda servir para trasplantes, aunque sea para estudio de los estudiantes de medicina, que no me lo tiren a los gusanos, que lo aprovechen de alguna manera. Pero que de todas maneras, ese cotiledón, lo único que hace falta es para que continúe el proceso biológico de la evolución. De modo que, qué bueno, que ese cotiledón también cumple su función y que nosotros cristianos honremos esos restos también está muy bien. Honramos porque son recuerdo de ese templo que fue porque estaba hecho de esos mismos materiales, solo que lo que fue templo sagrado, eso queda. Lo que va sobrando es material de descarte. Pero qué bueno que honremos a nuestros difuntos queridos también en cuanto a ese cuerpo
animal que guardamos en el cementerio o en el cinerario de las parroquias. No sé, al cuerpo nuestro animal no le va ni le viene que lo devoren los leones como a Ignacio de Antioquía, o que se lo devoren las llamas de las incineraciones del cementerio. Da igual eso. Lo que sí vale es que nuestro cuerpo espiritual, que ha ejercitado virtudes junto con nuestra alma, merecerá su premio eterno y merecerá que ese cuerpo, del cual no importa si es una sola célula o lo que sea, no, ese cuerpo espiritual con sus energías materiales, pero espiritualizadas, eso tiene prometido el cielo, porque fue asemejándose cada vez más a Cristo, nuestro hermano, que primero se asemejó a nosotros asumiendo un cuerpo humano. De modo que estamos llamados a participar de la gloria de Jesús resucitado, a compartir el triunfo. Y así como estamos llamados nosotros, también la Virgen María, y con más razón que nosotros, porque se pareció más a Jesús, también tuvo derecho a eso, a la glorificación de su cuerpo espiritual. De modo que también ella fue arrebatada al cielo. Este puntito que estoy diciendo a mí me resulta interesante y se lo dejo para algún teólogo de esos que después pueda hacer un tesis doctoral o lo que sea. Nuestros hermanos evangélicos nos critican que el dogma de la Asunción no tiene un fundamento bíblico así, bien claro, bien gustoso para la mentalidad de los críticos bíblicos al estilo de estos evangélicos hermanos nuestros. Por eso les ofrezco este tema, que investiguen ese zarpazo y vean que también María pudo ser beneficiaria de esa misma esperanza. O sea, ella también, sin necesidad de morir, fue arrebatada con su cuerpo espiritual y con su alma al cielo desde el mismo instante de su muerte. En la tradición piadosa de los evangelios apócrifos, que fueron escritos unos siglos después de la muerte se supone, porque no tenían otra manera de imaginárselo, que primero la Virgen moría y era enterrada. Y después, cuando ya estaba oculta a los ojos de todos, entonces también el cuerpo de la Virgen de la sepultura voló al cielo. Pero eso supone que por lo menos el alma llegó al cielo enseguida de su muerte y en cambio el cuerpo un día por lo menos después. Eso sale en los evangelios apócrifos, esa clase de cosas, pero simplemente son elaboración mental de gente que ante los datos que tenían no los supo compaginar de otra manera. Bien, si quieren sigan imaginando eso, si les gusta que después de enterrada la Virgen María con su cuerpo resucitado se fue al cielo. Bien, si les gusta sigan pensándolo. A mí me gusta más esto que digo, que tanto ella como nosotros vamos a ser arrebatados desde el mismo instante de nuestra muerte, con nuestro cuerpo espiritual, vamos a compartir la gloria de Jesús, nuestro Maestro. Y esa es nuestra esperanza. El sentido de nuestra
vida terrena como cristianos hace que ya seamos ciudadanos del cielo, porque ya tenemos vida eterna. Y entonces todavía se nos hace más explícito lo que San Pablo dice a los romanos, que desde toda la eternidad Dios nos preconoció, y a los que preconoció nos predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó, o sea, les dio vida y la gracia santificante, y a los que justificó los glorificó no solo en esperanza, porque después de toda una vida también nosotros recibiremos la gloria, sino que ya tenemos la gloria de ser semejantes a Cristo y destinados por Dios para participar de la gloria de Cristo. Ya tenemos vida eterna, ya podemos contemplar en María el anticipo de eso. En el prefacio de esta misa, supongo que se celebrará quizás el mismo prefacio que se leyó ayer, María nos acompaña en las distintas etapas de nuestra vida y es por lo tanto jefa de fila. Nos va marcando las rutas, las etapas de nuestra vida y por lo tanto cuando contemplamos sus glorias no necesitamos imaginarla como una extraterrestre o una semidiosa que tiene privilegios completamente ajenos a los nuestros, sino que al contrario, tenemos en ella un motivo más de nuestra esperanza, sabiendo que Jesús y María nos muestran el camino de lo que nosotros sabremos de hacer, porque precisamente estamos destinados a imitar también la etapa gloriosa de ese Jesús que nos dice, vengan, vengan a participar de ese cielo que había sido preparado por ustedes antes de la creación del mundo. Eso nos llega por los méritos de Cristo Jesús, que nos hace participar de su triunfo, hecho glorioso Señor, porque aún en su dimensión humana participa de la gloria que como Hijo de Dios siempre había tenido. Eso que Jesús en su última cena le dice, Padre, yo quiero recibir esa gloria que siempre había tenido junto contigo. Quiero que estos, mis queridos, no solo los apóstoles, sino todos los que habrán de creer en mí por su predicación, también puedan contemplar mi gloria y estén conmigo donde yo esté, y tengan el mismo amor con que tú me amaste, esté también en ellos, y yo mismo también esté en ellos para siempre. Amén. Amén. Brindo por la vida gloriosa de María y por la nuestra también.